El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también lo tenemos por el canal 112 de en Cali y canal 12 de Protelco. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, de nuevo, que está ya restablecido en el poder de Cristo Jesús y está aquí para traernos también ese mensaje que el Señor quiere que lo llevemos a través de estos medios, como dice la palabra de Dios, que ella corre a través de los vientos, habla en el Salmo 103. En ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer una porción de la palabra del Señor aquí en el Salmo 16. Salmo 16. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Salmo 16, una herencia escogida. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios? No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Dice el Salmo aquí del rey David, donde nos habla que es una herencia escogida, y esa herencia es la que hoy nosotros, como hijos del Dios viviente, hemos heredado, y es su Santo Espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros, los que hemos creído en su palabra y estamos andando allí conforme a la palabra del Señor, que es lo que Dios nos muestra y quiere en todo momento y en todo lugar, para que esa herencia que Él quiere que nosotros la tomemos, la merezcamos. Y una de las cosas que más nos induce es traer su mensaje, su palabra, que es la que tiene poder para transformar, para cambiar y para redarguir en estos tiempos difíciles en los cuales el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Toda nuestra confianza, nos habla del Salmo, hablaba al rey David, en todo momento y en todo lugar, toda confianza debemos colocarla en el dador de la vida, en el Señor que nos hizo y que nos formó desde el vientre de nuestras madres. Todo honor y toda honra es para Él, y esa confianza es la que nosotros debemos buscarla cada día más y más a través de su palabra, de sus mandamientos y sus estatutos, buscando que esa fe que Él llena nuestros corazones crezca cada día más y más. Dice el rey David allí, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, ¿de qué? De la maldad que estamos viendo hoy en este mundo, ¿sí? Hoy estamos viendo la inmoralidad a flor de toda calle, a flor de todo momento en que nosotros
estemos mirando a través de las noticias, de los medios, la corrupción, la inmoralidad, la deshumanización que está ocurriendo en el mundo. De eso es lo que hay que pedirle al Todopoderoso, que nos guarde, que guarde nuestros hijos, nuestras familias, y todo ese guardado tiene que ser así como la gallina guarda a los pollitos del gavilán, así nosotros tenemos que guardarnos bajo las alas del Omnipotente. Así nuestros hijos deben de estar allí protegidos y guardados por el poder de Dios en estos tiempos difíciles en los que cada día vemos nosotros el avance de la inmoralidad en el mundo entero, y nosotros tenemos que estar siempre preparados, fortaleciéndoles, porque el Señor dice en Nahum 1:7 que el Señor es bueno y es la fortaleza, y Él conoce a los que en Él confían. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que va adelante como poderoso gigante para guardarnos del mal, y el mal es el que está siempre allí a nuestro alrededor, porque nosotros, dice la palabra, estamos rodeados de impíos, de gente que está totalmente en tinieblas, que no tienen la luz de Cristo, la luz del Evangelio que los guíe y que los proteja. Por así el rey David nos recuerda, así como él en sus continuas batallas clamaba y pedía al Todopoderoso que los guardara, que los guardara ¿de qué? Del mal, y que toda confianza la colocaba en Él, en el dador de la vida, en el Todopoderoso. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. Es el alma, es la parte donde están los sentimientos, las emociones, es lo que clama al Todopoderoso para que nos guarde. Es desde lo profundo de nuestro corazón, cuando nosotros creemos, cuando nosotros estamos andando en sus mandamientos, en sus estatutos, esa alma que es donde está esos sentimientos y las emociones y la voluntad, es la que clama al Padre de la gloria, que nos guarde y que nos proteja y que nos libre. Dice el Salmo, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Fuera del Todopoderoso no hay bien. Todo lo que nosotros vemos en esta tierra es terrenal, animal y diabólico. Dios nos permite estar aquí, pero ya con un espíritu totalmente renovado, con una mente totalmente renovada para poder nosotros resistir el paso por este desierto, que es el transcurso de nuestras vidas mientras estemos acá en vida, ¿sí? Entonces, ese tiempo que es corto, porque un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, en el Espíritu no hay tiempo. Por eso debemos de aprovecharlo al máximo, ¿sí? Buscando sus misterios, buscando en su palabra cómo nos debemos nosotros de comportar, cómo debemos nosotros guiar a nuestras familias con ese espíritu de sabiduría y de ciencia, como pedía en su momento el rey Salomón, ¿sí? Cuando le pide al Todopoderoso que le dé sabiduría, que le dé ciencia y entendimiento para gobernar y para dirigir un pueblo grande. Así nosotros debemos declamar y pedir sabiduría, la ciencia y el entendimiento para dirigir nuestras familias, porque allí en la familia es donde nace una sociedad nace un pueblo, una nación, para que sean verdaderamente temerosos de Dios. Pero hoy vemos que el pueblo y la nación sin profecía se desenfrena. Hoy la gran mayoría de los gobiernos, por no decir que todos, no tienen temor de Dios. Todos quieren hacer su propia voluntad, todos quieren producir para su propia conveniencia, mas no para el pueblo, ¿sí? Por eso encontramos nosotros hoy el hambre, como el pan de cada día es el hambre en muchas partes de nuestra querida Colombia, como lo está demostrando hoy en el lado de la Guajira, por nombrar alguno de tantos
en los cuales se estaba manifestando en nuestro país. Entonces dice el Señor, el número 3, 16, 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra, santos son los que han sido apartados para servir al Señor. No es el que tiene alitas, no, son los que el Señor va apartando para que le sirvan en espíritu y en verdad, para que conforme a su palabra podamos nosotros andar confiadamente, para que Él nos guarde, ¿sí?, de las acechanzas del enemigo. Dice el Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia de mí, porque mi alma clama a ti. Mientras pasen las sombras de mi quebranto, clamaré a un Dios vivo, ¿sí?, al Dios que me sustenta. Él enviará y nos salvará del que nos acusa, del que nos acosa, ¿sí? Él enviará su misericordia y su verdad, pero eso conlleva de que debemos de estar unánimes en un solo espíritu, buscándolo a Él en espíritu y en verdad, para que nos guarde del mal, ¿sí? Dice la palabra de Dios, el mal es todo lo contrario al bien, son todas las actitudes que están en contra del bien. Siempre está la oposición, siempre está el adversario, llamado en la palabra de Dios el diablo, que se mete allí en esas casas que están vacías, que no tienen el Espíritu de Dios, hacen y deshacen, ¿sí? Y Dios quiere es que nosotros tengamos siempre esa protección, porque Él es un Dios celoso, Él es un Dios que quiere es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dice el Señor allí en el 5, 16:5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Él es el que nos sustenta en todo momento y en todo lugar, en todo trabajo donde estemos nosotros laborando. Él es el que nos da el sustento, Él es el que nos provee de salud, de sabiduría, de inteligencia para desarrollar X o Y trabajo. Pero mucha gente no le da todo honor y toda gloria al Todopoderoso, sino Él dice, en mis fuerzas fabriqué yo esta casa, pero no medita quién le dio esas fuerzas para que pudiera trabajar, para que pudiera levantarla. Y así es el hombre hoy en día. Están buscando ahora, a través de la deshumanización que se está viendo en el mundo, a través de la vida de los robots, que ya se está cundiendo en todo el mundo, que ya todo lo quieren es robotizar, ¿sí? Y se está viendo las grandes potencias aprobando leyes totalmente inmorales, ¿sí?, llenas de corrupción, llenas de tinieblas, llenas de miedo, de terror, que solamente el Señor nos muestra para que nosotros tengamos los oídos espirituales bien abiertos y los ojos abiertos espirituales para ver, para comprender las cosas que se avecinan en estos postreros tiempos, que son principio de dolores. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Que darle muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias por el Señor que nos da su porción. La porción es del Señor, la palabra es del Señor, la parte espiritual que nos da. Es grandioso tener ese espíritu vivificante que es nuestro nacimiento en Cristo. El primer estado, dice el Señor, que el hombre es de la tierra, un alma viviente, más 1 Corintios 15, más el segundo hombre es espíritu vivificante venido del cielo. El que vino, siendo rico, se hizo pobre, nuestro Señor Jesucristo, venía por el Padre Dios de los espíritus de toda carne, porque Dios es espíritu, Juan 4, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y las palabras que Dios nos da, Cristo nos habla a través de
la palabra, el verbo, Juan 1, la semilla, la simiente que vino, que es del Señor, a darnos esa fe, a darnos la luz, conocimiento, despertar nuestro entendimiento, sabiduría que viene de lo alto. Todos estos beneficios y todos estos regalos, dádivas, vienen de arriba, y hay que darle gracias a Dios porque tenemos esta parte espiritual que son los pensamientos de Dios, que son muy altos. ¿Quién los podrá, dice, alcanzar? Pues el que vino es Cristo y resucitó para que nosotros también tuviéramos ese privilegio y esa parte espiritual con el Espíritu Santo que nos dejó de poder entrar a ese lugar santo, santísimo, a través de Cristo que limpió nuestra alma, que estamos hablando hoy, ahí en el Salmo 16, con a ti levantaré mi alma, es nuestra alma vivificada a través del Espíritu, la limpió, estaba entenebrecida, esa luz que vino al mundo y nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, tener esa semilla, esa simiente de fe, porque la fe es Cristo, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, que pudo vencer los oprobios bajos terrenales y resucitó, y juntamente con él nos ha dado esa parte espiritual de tener ya las cosas de arriba y mirar las cosas de arriba, más que esta parte temporal, terrenal, el cual somos pasajeros, peregrinos, y vamos nosotros debilitando nuestra carne y vamos fortaleciéndonos en esa vida espiritual que nos la da el Señor con la palabra, que es Cristo, el verbo en nosotros, el tesoro en vasos de barro, y vamos haciendo su voluntad, vamos creciendo como la luz de la aurora hasta que vamos perfeccionándonos en nuestra parte espiritual y vamos venciendo estas cosas bajas que nos esclavizaban, que era el pecado y la muerte, y nos trasladó al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, a la ley del Espíritu de vida. Y las palabras que hoy nos da Dios son espíritu y son vida. La palabra es vida. Ya hemos salido de ese estado terrenal bajo y estamos trasladados a la parte espiritual. Hay que darle muchas gracias al Señor porque nos habla a través de la palabra de Dios, del Señor, y nos va dando el entendimiento y nos va despertando para que resucitemos todos y vamos levantándonos del pecado y la muerte, de esa parte baja que el Señor dice, y vamos desde ahora resucitando para que el enemigo no nos aplique los dolores de la muerte. Por eso el salmista en el 16 dice que hemos recibido esa herencia que viene del Señor, ese nuevo nacimiento, esa parte espiritual, porque nosotros nacemos débiles en el pecado, en nuestra parte carnal, pero a través de Cristo, viniendo a Cristo, vamos teniendo una nueva creación. El que está en Cristo, nueva creación es, y las cosas viejas pasan, que son los deseos engañosos, los deseos de la carne, que nos esclavizaban y no podíamos levantar nosotros esa alma a ese Dios viviente. A través de Cristo, Hebreos 9:14 nos purificó de esas obras de muerte y limpió nuestra alma para poder nosotros estar, como dice el salmista en el Salmo 16, íntegros. Íntegros es un solo ser con la parte espiritual, que es el cordón de 3 dobleces. Cuerpo, que es el atrio, la parte que vemos, que estamos viendo todos, la parte soma, la parte terrenal, que estamos viendo, la parte de la faz de la tierra, que estamos viendo todos, que es la parte de afuera, el alma, que es la parte santa, que estaba entenebrecida, como la clarita del huevo, estaba turbia, y la parte espiritual, que es la parte que nos volvió a dar Cristo, todos los datos de Dios para que estuviéramos cuerpo, alma y espíritu, uno solo, integrados para poder adorar ya verdaderamente al Padre en nuestro espíritu, en nuestra mente, nuestros pensamientos sean lavados y limpios y tener la mente de Cristo, tener los pensamientos del Señor para poder vencer esta parte débil del pecado y de la muerte. Hay que darle gracias a Dios porque todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, esta parte integrada,
es la adoración a Dios desde este lugar hasta que nos vamos a la parte ya eterna un día, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3. Esta parte terrenal son las pruebas temporales que vamos a tener en nuestra vida, y nosotros no podemos ser más que vencedores si no despertamos esa parte de ese Dios viviente, el cual hayamos perdido por nuestros primeros padres. Habíamos perdido el vestido de gala, que es el Espíritu Santo, y nos habíamos desconectado. Entramos en un estado inconsciente, donde a lo malo le decíamos bueno. Pero ahora Cristo nos despertó y nos lavó nuestra conciencia de esas horas de muerte, y podemos adorar a ese Dios viviente, todo nuestro ser, como está hablando David en el Salmo 16, que es la santificación, la limpieza de nuestra alma, que se logra a través de la palabra de Dios, que es pura y limpia, purificada 7 veces en horno de tierra, dice el Salmo 12. Gloria a Dios. Dice aquí en Job 26, Job proclama la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera con su tierra. Dice el Señor, Él es el creador de los cielos y la tierra. Hay que darle gracias a Dios por esa parte espiritual que nos trajo Cristo. De tal manera nos amó que dio a su Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda en este mundo, perdidos. Ya, tan perdidos estamos que perecemos yendo al mar. En vez de disfrutar, encontramos la muerte. O vamos a ir un día, el hombre dice que en Abdías 1, que aunque te subieres como las águilas, de allá te bajaré. Hemos visto como cosas del hombre que quiere ser más que Dios. Sí, Dios es el dueño de la creación y de nuestra creación. Su eterno poder y deidad, que está en el libro de Romanos 1:20, se hace claramente visible en las cosas hechas, para que no tengamos excusa. ¿Ya? Dice que aunque te subieres como las águilas, de allá te bajaré. Ahora el hombre está inventando un vuelo de delicia y deseos engañosos a Marte, a la Luna. Yo no sé a dónde ir, pero el Señor dice que nos ha dado como heredad esta tierra. La tierra no puede subsistir sin el agua. Si no hay agua, no hay vida, y solamente en la tierra hay agua, que es la vida. Y el Señor nos puso en este lugar para probarnos, para que disfrutáramos, y con la parte espiritual disfrutáramos de la heredad terrenal, pero el hombre se desconectó de Él y quedó haciendo su propia voluntad. Pero hay que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque si somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay paz para el pecador, dice el Señor. Si tenemos a Cristo, vamos a tener reposo en este lugar y vamos a vencer las añadiduras y las cosas bajas. Pero si tenemos esa parte espiritual, podemos disfrutarlas momentáneamente, terrenalmente. Job 26 dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerzas? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia ha dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Entonces, esa parte espiritual, esa parte de Dios, esa enseñanza, no es de nosotros. La palabra de Dios es el Señor, ¿ya? Es el que nos da sabiduría, inteligencia, nos da fuerza, nos da poder, nos da la enseñanza, nos da todas las cosas. Pero tenemos que conocer a nuestro Dios, y solamente lo podemos conocer es a través de sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos. Él es el dueño de todas las cosas. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera con su heredad, dice el Señor. Por allá en un pasaje de la Biblia, en el libro del Nuevo Testamento, dice que Él invitó a trabajar a unos a las 6 de la mañana, a otros a las 12, a otros a las 6 de la tarde, y les pagó el mismo salario a los tres. Entonces, un denario a los tres, y todo el mundo brincó y chilló. Y dijo, pero ¿cómo va este último a tener todo si nosotros hemos trabajado con el sudor de la frente todo el día? Y entonces le contestó el dueño de la viña, el dueño de la tierra, el dueño del oro, de la plata, el dueño de todas las cosas, ¿no podré hacer lo que quiera con lo que es mío? El Señor es soberano. Y el Señor dice que los últimos serán primeros.
Entonces vemos cómo el hombre lucha en sus propias fuerzas, pero está caído. Si no tenemos esa parte espiritual, ¿cuándo nos vamos a levantar? Entonces Job le hace la pregunta y le dice al Señor, ¿de dónde viene todo esto? La sabiduría, la fuerza, el poder, la ayuda, viene de Dios. Él es el verbo, es la semilla, es la simiente, es la palabra de Dios. Y nosotros somos árboles y tenemos que crecer con esa agua que nos da el Señor, agua viva, ¿ya? Para no tener sed y poder atravesar este desierto de fantasía, porque la gente cree que ¿de qué te sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma? Te vas de paseo y no vuelves. Entonces todo está sujeto a Dios, lo que vemos y no vemos. La vida y la muerte está sujeto a Dios, pero es mejor tener la vida, dice el Señor. Yo pongo la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge la vida, y la vida es Cristo. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios porque nos da la oportunidad en esta parte débil de esta carne, siendo nosotros pecadores, el Señor darnos esa libertad de poder buscarlo y adorarlo y buscar a Dios mientras pueda ser hallado y tener nuestra mente, la mente integrada, espiritual, para poder que estemos nosotros completos y tengamos bendición y podamos disfrutar de los días temporales que estamos en este lugar y terminemos en bienestar, no en malestar, inclusive pidiendo morir, porque no soportamos las aflicciones, las tragedias, las angustias, la opresión, llevan al suicidio, como muchos vemos que se suicidan por la opresión, porque no tienen salida, no tienen luz, están encerrados, están en tinieblas, dice el Señor, y el Dios de este siglo los engaña con un poco de deseos engañosos, ha cegado el entendimiento, la parte espiritual de los incrédulos, para que no resplandezca la luz y mueran en tinieblas. Entonces, toda la palabra de Dios es que el Señor nos la da y nos da ese entendimiento y esa luz y esa sabiduría para nosotros poder disfrutarla y poder deleitarnos en el Señor, para que las peticiones de nuestro corazón, que es la maqueta de lo que tenemos en nuestra mente, que la fe se haga realidad en nuestras vidas. El tiempo que estemos nosotros, lo que nosotros programemos está en la mente, es la maqueta de lo que tenemos, lo que queremos realizar, que son cosas buenas. Todo el mundo quiere realizar un poco de cosas, otros tienen fantasías, quieren hacerlas, pero no se pueden realizar, porque la fe es la certeza de lo que esperas y no es. Entonces, si yo no tengo esa fe en ese creador y en ese hacedor, entonces yo no puedo, todo es tinieblas, oscuridad, no se hace realidad. Pero cuando tenemos esa fe espiritual que viene a través del Señor, esa semilla y esa simiente, pues todo se hace realidad, porque todo es posible para Dios. Si Dios, ese tesoro en vasos de barro está en mí, pues se hace realidad muchos proyectos de mi corazón. Entonces hay que darle gracias a Dios. Mateo 9, 12. Al oír esto Jesús le dijo, ¿ya? Desde el 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es que Dios estaba mismo en Cristo, tenía carne y sangre, tenía un cuerpo débil como nosotros, y Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿Él que iba a venir al que dice que está bien? No, Él vino, fue al publicano y al pecador, al que estaba en esa parte débil, porque todos estábamos nosotros sin esa parte espiritual, habíamos perdido la imagen y semejanza de Dios y estábamos haciendo un poco de cosas desagradables, y aún estamos haciendo un poco de cosas desagradables que nosotros mismos estamos haciendo nuestra propia voluntad, y unos tienen profesiones y tienen un poco de cosas, pero son cosas terrenales y cosas materiales que creemos que nos van a llevar a la felicidad o a llevar a que nuestra vida esté verdaderamente en gozo y alegría, pero vienen momentos difíciles de nuestra vida, y si nosotros no tenemos esa parte de Cristo que vino, que es ese verbo a darnos vida y vida en abundancia, pues el enemigo que anda en las tinieblas vino a matar, hurtar y destruir. Entonces no podemos nosotros ser
nosotros verdaderamente llenos de prosperidad y de cosas buenas y agradables, porque hay un opuesto y nosotros no podemos vencer el opuesto. El opuesto se vence con el poder del Señor y su fuerza, que es el Espíritu Santo dado por Dios a los que creen, a los que le obedecen. Dice el Señor: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿no? Yo que voy a ir ante el médico si estoy bien, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico, yo todo lo tengo, todo pero material, terrenal. Apocalipsis 3:20, el Señor le dije: tú eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado, porque solamente piensas en las cosas terrenales. ¿Y de qué te sirve poseer el alma y un poco de cosas terrenales si al final pierdes tu alma? Entras en angustia, en tristeza, en desesperación, en aflicción, en enfermedades, en ruina, en un poco de cosas que te diezman y no vas a estar contento. Entonces Dios fue al que verdaderamente reconoce que está mal y necesito de ese Dios viviente, necesito ayuda de ese Dios creador que todo lo puede. Entonces yo tengo que buscar al Señor. Entonces el 13 dice: y pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Entonces la misericordia del Señor es grande con cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, alcanzamos misericordia y nos vamos a apartar del mal. El que confiesa sus iniquidades y sus transgresiones y su mala manera de vivir, alcanza misericordia, porque nosotros no nos podemos apartar si no tenemos esa parte de Cristo, que es la luz, el entendimiento, el conocimiento y la inteligencia para salir del mal. Entonces el Señor se presentó, fue al que estaba en ese estado de lamentos, de ay, de cosas negativas, pero reconoció, ya, como reconoció al final el que estaba al lado del Señor, y le dijo que se acordara de él. Y el Señor dijo: hoy estarás conmigo, sin nada de protocolos, ni nada de ritos, ni nada de sacrificios, ni nada de cosas que tenemos que hacer que para ganar el reino de los cielos, diezmar, ofrendar, dar plata. ¿Quién dijo eso? Eso es terrenal. Dios es espíritu, y nosotros tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad, obedecer la palabra de Dios. El Señor no se complace en los sacrificios, como que se obedezca la palabra de Dios. Dijo el profeta Samuel a Saúl que era desobediente como nosotros. Entonces, porque nosotros queremos ganar el cielo es con sacrificios y ritos y cosas de la carne, cosas externas, y Dios no quiere eso. Dios quiere es que obedezcamos verdaderamente sus mandatos que nos ha dejado, sus estatutos, que no son gravosos para sus hijos, son cosas espirituales, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres, que es el Señor, que es lo espiritual, que es la palabra de Dios, que debe estar en nuestra mente. Ese es el nuevo pacto, tener la palabra, Jeremías 31, en las tablas de nuestro corazón, no tener la maldad, ni nuestros pensamientos perversos y malos, como están robando, como están asesinando, como están todas estas cosas impías, donde solamente glotones se llenan son con cosas materiales, pero completamente alejados y odian la luz, odian a Cristo, porque los frena, porque Cristo nos frena, nos pone el Espíritu Santo para que no hagamos cosas indebidas contra el prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos cómo el hambre está y los demás se sacían con poco de cosas terrenales, y muchos niños sufren de sed, de agua, de vestido, de muy poco de cosas, porque hay injusticias. Dios no quiere eso. Entonces dice: misericordia quiere y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Dios nos llama para que nos está diciendo que tenemos que limpiarnos y santificarnos, y si nosotros no venimos a esa semilla y a esa simiente, a esa nueva creación que es Cristo Jesús, pues vamos a morir sin adquirir sabiduría. No queremos oír la voz de Dios, la palabra del Señor, que nos da ese poder de vencer los oprobios en este lugar donde somos nosotros probados, y hay pruebas de fuego donde nosotros no podemos resistirlas, como Jonás. Amén.
en vientre de un pez, donde el ácido clorhídrico del pez lo iba a desaparecer debido a todos esos ácidos del estómago, y no lo pudo desaparecer porque Dios estaba con él, como estuvo con Daniel en el horno de fuego. Entonces son pruebas de fuego que nosotros no podemos resistir, oprobios en esta vida que no la podemos resistir si no tenemos a Cristo, que vino y resucitó, Hechos 2, y venció lo oprobio y pisoteó el lagar y la muerte, que era imposible que fuera retenido por la muerte, por el mal, y resucitó. Y juntamente con él, el Señor quiere que nosotros también salgamos de ese estado de pecado, de oscuridad, de tinieblas, y ser trasladados a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra conciencia sea despertada de ese estado de muerte, de obras de muerte, y ver la vida que es Cristo Jesús, para tener ese gozo en esta vida presente y la porvenir, que es nuestra verdadera ciudadanía, que está en los cielos. Tenemos vida eterna, y el enemigo trata de borrar eso para que tú no adquieras esa naturaleza divina, que es ese vestido del Espíritu Santo que ha dado a Dios a todos los que le obedecen y a todos los llamados, porque hoy nos está diciendo: muchos los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos, dice el Salmo 16, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, porque continúa el Señor hablándonos y mostrándonos en el 16:4, donde nos dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Entonces está la contraparte que el Todopoderoso siempre nos muestra en su palabra cuando estamos nosotros sin esa protección, como están los necios, los impíos, que dicen que no hay Dios. Por eso se ve el avance de la maldad en el mundo entero, el avance de la corrupción, el avance de la inmoralidad. Dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es lo que nos certifica y nos dice el Señor en estos tiempos, que es lo que está haciendo el impío, el simple, el que no ha querido reconocer que nosotros dependemos de un Dios viviente y que a Él es el que es todo honor y toda honra es para Él. Por eso dice: se multiplicará, dice el rey David acá a través de este salmo, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, con D minúscula, y es lo que está la sociedad y la humanidad hoy en día, sirviendo a otros dioses, al Dios dinero, al Dios de plata, a todo lo que es material. Todo honor y toda honra es para las cosas materiales que sobresalen en este mundo, ¿sí? Entonces Dios no quiere que tú estés allí, que lo adores en espíritu y en verdad, porque Él es un Dios vivo. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, para poder nosotros tener una relación directa con nuestro Creador. Él les quiere es fortalecernos y animarnos siempre en este tiempo, porque el tiempo es corto y su brazo no se ha cortado, dice Isaías 59, el brazo del Señor no se ha cortado para sanar y para salvarte, pero las iniquidades, dice el mismo Isaías, ¿qué es lo que pasa? Que pone un freno. En el versículo que sigue dice la palabra de Dios, Isaías 59, ¿no? Dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No quieren oír. El Dios de este mundo no quiere dejar oír la palabra del Señor. Han sacado a Dios de los colegios, de las universidades, de los seminarios, donde se nombra a Dios. Todo el mundo no quiere saber nada. Esos son los simples, los necios y los sabios, los llamados sabios de hoy en día,
Y la palabra de Dios nos dice que no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni en su riqueza, se alabe el rico, que alábese aún en esto, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor Dios Todopoderoso, que hago esto en la tierra, justicia y juicio en la tierra, dice Jeremías 9, 23, 24 y 25. Eso es la orden que nos da Dios y que nos daba a través allí del profeta Isaías. Y hoy es la misma orden que manda a la sociedad hoy en día, a ese pueblo duro de corazón que no ha querido entender, no ha querido buscar al Todopoderoso, no ha querido reconocer que nosotros dependemos es de un Dios vivo, que no nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas, que nosotros somos débiles criaturas, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es el que va adelante como poderoso gigante, que Él es el que derriba y tumba todas estas potestades, todos estos Goliat que se nos presentan, porque todos tenemos siempre un problema, una necesidad que vencer. En todo hogar siempre hay una necesidad, siempre hay un problema en la familia, unos grandes, otros pequeños, hay Goliat de todo tipo, pero Dios nos da las armas, nos da esa piedrecita, ¿sí? Que su Santo Espíritu puesto en cada uno de nosotros, así con que David la lanzó y venció a Goliat y le dio a donde el clavo en toda la frente. Allí es donde nosotros debemos mandar esa piedra que es su palabra de Dios, que es la que tiene poder para derribar todas estas necesidades y problemas que se presentan a diario de todo tipo. Pero nosotros, si no estamos bajo la protección de su Santo Espíritu, somos fácil presa del enemigo. Y hoy nosotros estamos buscando de Él continuamente, como lo manda siempre en su palabra, que debemos de buscarlo de día y de noche continuamente, que la palabra de Dios esté, dice Josué 1:8, frente a nuestros ojos, de día y de noche, para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. No podemos emprender tareas, trabajos, sin consultar con el Creador. ¡Ay del que pide consejo y no de mí!, dice Isaías 31. Ay sin H, o sea, un ay de dolor, de angustia, de miedo, de desesperación. Hay muchas dificultades y problemas que se presentan en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras naciones, y la pregunta es ¿por qué? El por qué no es para qué, para que la gente aprenda que sin Dios no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Sin su Santo Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Que nosotros, si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. De Él somos, porque Él es la vida. Cristo es la vida, ¿sí? A eso vino Él. Él manda a su Hijo, Jesús Cristo, a traer ¿qué? El entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y la ciencia para conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna. El rey David nos muestra acá como una herencia escogida, ¿sí? Es la que el Señor quiere que nosotros también seamos parte de esa herencia escogida si cumplimos sus mandamientos, sus estatutos, si estamos buscándolo, ese sustento, pero es a través de ¿qué? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente porque a ellos vino y lo rechazaron, ¿sí? Y después al griego, que era el pueblo gentil, nosotros, ¿sí? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Es lo que nosotros estamos buscando, que esa fe que Él ha colocado en nuestros corazones crezca cada día más y poder nosotros fortalecernos en todos estos momentos de angustia y de necesidad que se presentan en nuestra vida, en nuestros hogares, pero que debemos de estar firmes, porque Él es el que nos sustenta y nos dice que Él nos sustenta. Habla el Isaías 41:10, no temas, yo te sustentaré, yo te ayudaré, siempre, dice que siempre, no hoy sí, mañana no, siempre, pero es una condición sine qua non en la cual debemos nosotros permanecer ¿qué? En Cristo Jesús, para poder nosotros recibir esa protección
como herencia escogida. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Hay que darle al Señor, Padre Santo, poder de Cristo, porque el Señor es el que nos saca de la parte débil, de la montonera. Por eso nos está diciendo que Él nos escoge para ser un pueblo que se deleite en los mandamientos de Él, en las cosas de arriba, en lo espiritual, resucitar de esta parte baja, temporal, y tener esa vida en abundancia y esa vida eterna. El Deuteronomio 7 dice, 6, porque tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido. Lo que nos está diciendo el salmista David en el Salmo 16. Un pueblo santo escogido, pero que Dios nos llama para salir de esa debilidad. El débil diga fuerte soy, para tener esa parte espiritual y poder nosotros dominar nuestra parte débil ya y salir de ese estado lamentable de horizontal, de muerte, de destrucción, donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Efesios 2, y Él nos da la vida, para que seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Te diferencias, dice el Señor, en tu modo de pensar, en tu modo de actuar, tienes que tener una diferencia, tienes que iluminar, tienes que brillar, dice el Señor, con esa luz. Te saca de esa parte negativa, de esa maldición, de esa maleficencia, para que seas un pueblo de Él. Él hace diferencia, esos tres, entre el israelita, o sea, el que busca lo de Dios y su justicia, que es Cristo, y la parte del egipcio. Él hace esa diferencia, y hay protección para el pueblo de Dios. Él nos guarda, el que habita bajo ese altísimo, ese poder de Dios, nos va a guardar de todo lo que viene del hombre débil que ha destruido la heredad de Él. Esta tierra la ha vuelto nada, la pisoteó, y Dios cobra, y Él nos guarda del lazo del cazador y pestes destructoras. Salmo 91, que va a venir sobre este lugar. Estamos viendo las guerras, estamos viendo el hambre, la desnutrición, estamos viendo el robo, la iniquidad, la muerte, el suicidio. Él nos guarda, el que habita bajo ese poder del Altísimo. Él no es hijo de hombre para mentir. El libro de los Números, a través de ese profeta de Balaán, Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Todo está hecho por Dios, y está el bien y está el mal. Salgamos del mal, dice el Señor, un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Que haya una diferencia, dice el Señor, entre su creación ya y los hijos de Dios. El nuevo nacimiento que nos da Juan 1, no de carne y sangre, porque estábamos caídos, sino levantándonos a través de la semilla y la simiente de Cristo, que es esa fe, porque dice que el enemigo se alimenta del polvo de la tierra, del que está abajo, y se alimenta y lo debilita para él fortalecerse, pero no puede tocar a un hijo de Dios que haya nacido del agua y el espíritu, porque el enemigo es un espíritu creado para el desobediente, dice el Señor, Isaías 54. Entonces, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Como decía el Señor a Mateo, yo no he venido al bueno, al que se cree bueno, al que está bien, a los justos, sino he venido al débil, al que está mal y que no ha podido salir de ese estado lamentable de ruina, de miseria, de pobreza, escasez, porque el Señor dice que pobres habrán siempre en la tierra, porque los pobres son espirituales. Si nosotros somos pobres espirituales, no tenemos derecho a todo lo creado que es de Dios, a disfrutarlo, porque estamos pobres espirituales. No hacemos sino lamentándonos, quejándonos, malayándonos, maldiciéndonos, porque eso es lo que tenemos. El Señor no quiere que estemos en esas maldiciones, sino que hemos venido a heredar bendiciones, a ser más que vencedores en este lugar, a vencer esta parte terrenal, dice el Señor. Nosotros no nos podemos dejar vencer por el enemigo que está aquí, haciendo y deshaciendo, destruyendo, matando, robando y haciendo un poco de cosas, porque no tenemos ese vestido
que volvió Cristo y nos lo dio, que es el poder de Dios para todo quien Él cree, que es el Evangelio, la palabra de Dios, es el poder de Dios, es el Verbo, es Cristo, es Dios mismo en nuestras vidas, ese tesoro en vasos de barro para que nos defendamos del mal. Todo lo que se levante contra mi vida, 1 Samuel 25-29, hay que orar todos los días. Con toda mi vida está en Cristo, que el enemigo persigue al que está débil. Con toda mi vida está en Cristo, que venció el pecado y la muerte y resucitó. Y Él arrojará fuera todos mis enemigos como la palma de la mano una onda. El enemigo no te puede oler porque tenés ese poder de la sangre de Cristo Jesús que limpió nuestra alma, nuestra mente de esas horas de muerte. Y el enemigo no tiene que ver nada, como le dijo el Señor a sus discípulos: vámonos de aquí, salgámonos, porque viene el príncipe de este mundo y nada tenemos que ver con él. Pero hay una semilla y una simiente que es Cristo Jesús, que vino a salvarnos de la ira venidera que se está viendo, y este presente siglo malo que estamos viendo no te salva sino el Señor. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eran los más insignificante de todos los pueblos. Nos sacó de ese estado de miseria, de muerte, ya, y nos dio vida, y nos dio la heredad que nos está diciendo: en los santos es mi heredad, en los limpios, en los puros de corazón, limpió nuestra alma. Jeremías 31, el nuevo pacto es que tengamos la ley de Dios en nuestro corazón, las leyes de Dios para sacar toda iniquidad, toda maldad, toda generación maligna, toda maldición generacional desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Solamente el Señor la puede limpiar, la puede quitar, toda maleficencia. Entonces el Señor obra en nuestras vidas. Job 36 dice, Job 36, 10, despierta además el oído de ellos para la corrección. ¿Qué está despertando el Señor hoy con la palabra de Dios? Los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará y la lengua del mudo hablará. Ahí estábamos nosotros no teníamos palabra del Señor, de la abundancia del corazón a la boca. ¿Qué íbamos a tener si no teníamos la mente de Cristo limpia, sino una mente sucia? No hablábamos nada bueno, solamente lo bajo, lo terrenal, lo serpen, lo reptil, lo silvestre, pero Dios nos dio vida. Dice: Él les dará a conocer la obra de ellos. Despierta más el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Nos está diciendo el Señor. La palabra de Dios, la fe, el Verbo, Cristo, nos habla que salgamos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda muerte. Amén. Si oyeren y les sirvieren, es condicional. Acabarán sus días en bienestar. ¿Cómo van a acabar nuestros días? Cuando abrimos las puertas de nuestro corazón para que entre ese Rey de Gloria a nuestra vida y limpie nuestra alma de esas horas de muerte. Vamos a terminar nuestros días en bienestar, no en malestar. Amén. Todos queremos ese bienestar y sus años en dicha. Eso es lo que quiere el Señor, que oigamos la voz del Señor, que oigamos la palabra del Señor, que nos despierta. El cojo saltará, la lengua del mudo hablará, los oídos de los sordos se abrirán y el ciego se abrirá. Es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Nos da gozo, nos da la salvación en esta vida presente y la porvenir. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios para que oremos, dale gracias al Señor. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reciban esas bienaventuranzas todos los que el Señor les ha dispuesto en esta noche a escuchar su palabra, que es la que tiene poder para sanar y para salvar. Bendito Señor, que Gracias, el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer Gracias, su Señor. rostro sobre cada uno. Abre los ojos. Buenas noches, que Dios los bendiga y los guarde. Y las puertas de su casa. Amén.